¿Qué tal? Tengan ustedes un buen día. Hoy les vamos a hablar sobre cómo estaba la situación geográfica en Palestina. Se sabe que Palestina es un país, es el país en el que nuestro Señor Jesucristo nació y vivió, ¿verdad? Este país es de gran importancia religiosa para nosotros los cristianos y es conocido como Tierra Santa, Tierra de Canaán o Palestina, ¿verdad? Palestina es un país muy diversificado y tiene un tamaño como viniera a ser el tamaño de El Salvador hoy en día. Y tiene bastantes lugares que la Biblia menciona, varios lugares claves de Palestina para la historia de nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Como sería Belén y Jerusalén, que donde más que todo se subraya la relevancia histórica y espiritual como el escenario de la vida misma de Jesús. Guatemala tiene una geografía diversa que incluye montañas, selvas, costas, o sea, es una diversidad muy amplia. Es un país, como lo conocemos, es un país muy diverso, con bastante flora y fauna, igual que Israel, es un país con mucha flora y fauna. Más sin embargo, Israel es un país más árido, mientras que Guatemala, por su ubicación geográfica, es un país que hay mucha más precipitación. Por lo tanto, es un país más desarrollado en flora y fauna. En el siguiente párrafo le vamos a hablar ahorita sobre lo que fue la economía en Palestina. En Palestina, en tiempos de Jesús, la economía se basaba más que todo en la agricultura y la ganadería. Estas, más que todo, definían el estilo de vida de cada persona. Y era fundamental que estas personas llevaran este estilo de vida porque gracias a ellos estaba el sustento del pueblo. Como sabemos, Israel cuando se separó y se estableció como un pueblo sedimentario o nómada, cada familia tenía un rol específico en la agricultura para poder alimentar al pueblo. Es decir, un ejemplo, en la familia uno sembraba tomate y la familia 2, la 2 se encargaba de cosechar trigo para el pan, ¿verdad? Y en Guatemala es un país que se ocupa bastante en la agricultura, en ganadería, pero ha sido muy interrumpido por las escasas fuentes de información, trabajo y también la historia, ¿verdad? Es un país que hemos estado muy atrás en historia, pero hemos evolucionado en otras áreas, como lo sería el área del turismo y el área de la tecnología. También utilizamos bastante lo que es la agricultura. Tenemos muchas carencias en ella, pero vamos para adelante. Y de unos años atrás se han visto que tecnologías han ido beneficiando. Israel ha sido uno de los países que ha ayudado hoy en día a Guatemala lo que es ayudarlo en la economía y agricultura, dándole servicios, no dándole, sino que proporcionando servicios como de riego, ya que Israel es un país que proporciona riego para muchos países y tiene un nivel alto en su investigación de riegos. Y eso ha sido todo y esta es nuestra comparativa sobre la ubicación geográfica y la situación económica que vivía Palestina en los tiempos de Jesús relacionado a los tiempos actuales en Guatemala. Muchas gracias. ¿Qué tal? Mucho gusto. Es un verdadero placer poder continuar con el video. Mi nombre es Sergio Durán y yo les hablaré de la parte 2 y 3. En la parte 2 tenemos que situación social. Jesús nació y vivió en una situación social que se caracterizaba por la división y la diferenciación de las personas en grupos y clases sociales. Es lo que hemos estado recalcando en las clases del día viernes. En contraste, en Guatemala, en los tiempos actuales, se generan situaciones similares, como por ejemplo la clase trabajadora, o usualmente conocida como clase baja, es diferenciada o excluida por los grupos sociales más adinerados, como por ejemplo ganaderos, dueños de empresas, aunque no tiene que ser necesariamente una persona con altos ingresos o de una familia adinerada como para tener que decir esa persona es una persona que excluye a otras de bajos recursos o de otra división social. Estas personas vivían influenciadas por los extranjeros en el tiempo de Jesús. Actualmente también se puede vivir de las influencias exteriores o costumbres de otras personas que ingresan a nuestros grupos sociales. Los pobres en este sitio entraban en la mayoría. Igualmente, como en el tiempo de ahora,
Los pobres son la mayoría en la población guatemalteca. Las mujeres son consideradas todo aspecto como valor, perdón, o de menor importancia. Ahora, en Guatemala, en el tiempo actual, esto no ha sido en auge. De hecho, ha sido disminuyendo la costumbre de menospreciar a la mujer. Ahora que las mujeres tienen educación, tienen el mismo valor de voz y palabra que un hombre, y no tiene que ver casi el hecho de que sean siempre mujeres. Ahora, si tomamos en cuenta la división social o tipo de trabajo de área en donde laboran, debe de ser relevante para las personas o comunidades sociales. Decimos que en la antigüedad, en situación política, el dominio en Palestina era por el gobierno o el reinado romano, proveniente de Italia. En el poder, los políticos en Palestina se ejercía una estructura política jurídica semiautónoma. ¿Qué quiere decir esto? Semiautónoma quiere decir que tomaba sus propias decisiones en comparación con el reino del cual venían, que era Roma, Italia, ¿verdad? Ya que podían tomar sus propias decisiones sin consultar al verdadero reinado. En Guatemala esto no es tan así en la actualidad, ya que las leyes, cambios políticos, sociales en infraestructura pública, semipública, deben ser regidos por el gobierno de Guatemala. Y aquí entran todos los organismos judiciales y jurídicos. En comparación, no son tan similares entre sí. En la antigüedad había un consejo de ancianos y se tomaba en cuenta el hecho de que eran ancianos porque eran considerados personas con mayor sabiduría. En la actualidad eso también puede llegar a tomarse en cuenta la edad de algunas personas para tomar algún tipo de consejo o enseñanzas, intentar aprender o adquirir conocimiento de ellos, aunque tampoco es totalmente relevante como lo fue en el pasado. La corrupción política es mayormente vista en la actualidad en Guatemala, con diversos casos polémicos, perdón, no recordaba la palabra, pero en contraste, en la antigüedad esto era de una menor manera. No quiere decir que no habían casos de corrupción o fraude, sí las habían, aunque anteriormente se tomaba más en cuenta el hecho de la convicción, el honor, el valor de la palabra, los juramentos, etc. Eso ha sido todo y se los dejo con mi compañero Dubón. Gracias. Hola, mucho gusto, me presento, mi nombre es Darwin Dubón y hoy vamos a continuar aprendiendo sobre las distintas situaciones que se pueden encontrar en el tiempo de Jesús y traídas a la actualidad en el territorio guatemalteco. Vamos a hablar sobre las situaciones culturales con el contexto que en el tiempo de Jesús un sistema de pureza se encontraba simbolizado de manera eminente, donde podrían ellos ver el templo como el centro del universo judío y se consideraba el centro del mundo. Los espacios que se utilizaban estaban escrupulosamente marcados. Traído el contexto de Guatemala, podemos tener la relación que si en Guatemala no existen leyes religiosas estrictas, la cultura todavía está profundamente influenciada por creencias tradicionales, religiosas, especialmente en cuestiones como la del matrimonio, la moralidad y las celebraciones comunitarias que se combinan con elementos cristianos e indígenas. Situaciones religiosas en donde podemos encontrar el contexto que uno de los grupos más influyentes era el de los saduceos de Jesús. Ese grupo estaba formado sobre todo en familias sacerdotales y representales o las aristocracias sacerdotales. Traído el tiempo de Guatemala podemos ver que aunque la mayoría de la población es cristiana, hay una gran diversidad de denominaciones, especialmente en el cristianismo evangélico, que ha crecido considerablemente en las últimas décadas, coexistiendo con el catolicismo y las prácticas religiosas indígenas. Espero que les haya servido toda esta información y podamos aprender juntos.